Hola, les habla Pancho Pantalla. En la entrega de hoy vamos a hablar de una serie de televisión que a comienzos de los 60 se convirtió en la favorita de la familia venezolana. Una serie norteamericana que combinaba lo que tenía que ver con la medicina y la parte humana. Hoy en Pancho Pantalla, el Dr. Kildare. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. El Dr. Kildare fue una serie que, llegando a nuestra gran televisión venezolana y específicamente a las pantallas de Radio Caracas Televisión a comienzo de la década de los 60, se convirtió en todo un suceso de sintonía. La familia venezolana se reunía alrededor de los televisores en blanco y negro que existían en aquella época para disfrutar de estas historias de un joven internista de un gran hospital metropolitano allá en los Estados Unidos que, tratando de aprender su profesión, atendía los problemas de sus pacientes, pero no solamente desde el punto de vista científico, sino del punto de vista humano, lo cual le permitió, de alguna manera, ganar el respeto, no solamente de sus pacientes, sino de los médicos, de los doctores que lo veían intervenir de esta manera. El Dr. Kildare era protagonizado por un joven actor de la época llamado Richard Chamberlain, que ya había tenido experiencia protagónica en una serie también muy exitosa llamada La Caldera del Diablo. El actor Richard Chamberlain fue catapultado a la fama con esta serie que, producida desde 1961 y hasta más o menos 1966, tuvo 190 capítulos, 190 extraordinarias historias en donde la medicina se combinaba con lo humanitario de un hombre que trabajaba en un hospital para salvar vidas. Por supuesto, el Dr. Kildare ganó muchísimos premios como serie de televisión, varios premios Emmy, nominado actriz principal, actriz de reparto, por supuesto, en varios capítulos. Tuvimos a Richard Chamberlain como nominado a la mejor estrella masculina de televisión en los Globos de Oro. En fin, una gran cantidad de premios, porque el Dr. Kildare acá en Venezuela, igual que en el resto del mundo, fue todo un suceso de sintonía. En el Dr. Kildare pudimos ver lo que era de alguna forma trabajar en un hospital, y allí se veían escenas que quizás nunca antes se habían visto. Por supuesto, con el transcurrir del tiempo llegaron nuevas series inspiradas por el Dr. Kildare. Entre esas series podemos recordar el Dr. Marcus Welby, que era más o menos en la misma época y competencia del Dr. Kildare. También Ben Casey, aquella notable serie en donde también veíamos a un joven doctor hacer más o menos lo mismo que hacía el Dr. Kildare. Posteriormente pudimos ver series en donde habían médicos que básicamente no se dedicaban a salvar vidas, sino que ya trabajaban con vidas que habían pasado a un mejor destino, a una mejor instancia. Era el médico forense llamado Quincy, protagonizado por Jack Klugman, el cual venía de un éxito en La pareja dispareja al lado de Tony Randall. Pues bien, Jack Klugman hizo a Quincy, un médico como el que hasta ese momento no se había visto, porque este era un médico que ya no trabajaba con la vida, sino con la muerte, o con las causas o consecuencias de lo que había sido una muerte. Quincy, por supuesto, también fue un gran éxito en nuestra gran televisión venezolana, y mucho más recientemente, y aunque eso no se transmitió en la televisión abierta, pudimos ver con gran éxito en las televisoras de cable, en las televisoras, digamos, de cadenas
transmitidas a través de satélites y digitalmente, lo que se llamó como CSI, en sus versiones de Miami y en sus otras versiones, que eran básicamente dedicadas a la medicina, pero con un contenido policíaco, porque los médicos de CSI se dedicaban de alguna manera a ayudar a descubrir el por qué se habían cometido ciertos actos delictivos que habían llevado a la gente a estar en malas condiciones clínicas o incluso a morir. Esto era poco más o menos lo que eran estas series, pero todas estas series tuvieron su génesis de alguna forma en el Dr. Kildare. Esta serie protagonizada por Richard Chamberlain, que a comienzos de los años 60, específicamente entre 1961 y 1962, estuvo en las pantallas de Radio Caracas Televisión. Todavía podemos recordar las promociones que se hacían de este extraordinario programa que marcó a una generación o a por lo menos 2 generaciones completas, que crecimos viendo las maravillas que hacía este Dr. Kildare, este doctor que salvaba vidas y que dedicaba sus días a curar enfermos, como lo hacía de alguna manera el doctor José Gregorio Hernández en esa serie que también llegamos a ver por Radio Caracas Televisión llamada El Siervo de Dios. El Dr. Kildare con Richard Chamberlain a través de Radio Caracas Televisión y en la década de los 60 fue Lo que yo vi en TV.